Mi relato comienza cuando mi amigo de toda la vida, Henry, comenzó a interesarse por lo paranormal. Se sentaba durante horas a leer sobre encuentros de personas con los muertos, críptidos y otros temas de esa naturaleza. Sin embargo, su principal objetivo eran los rituales. Él hablaba una y otra vez sobre esta vaga de secuencia de eventos que uno debía seguir y que generalmente terminaban en algo aterrador o extraño. Navegaba en internet y en libros que encontraba quién sabe dónde, hasta que se encontró con un elixir hecho de algunas hierbas bastante básicas que, cuando se ingería, hacía que el usuario fuera más allá del área normal a la que los humanos podían bajar. Esto significaba que el usuario caería en un trance en el que podría hablar con los que pasaron y con los que nunca estuvieron. Mejor dicho, con los que no deberían estar en este mundo. Ahora bien, en cuanto a mi persona, siempre tuve una mentalidad bastante abierta en cuanto a estos temas. Creía que mi amigo hacía esto por diversión y que eventualmente se le pasaría. De hecho, yo mismo estaba empezando a disfrutar el tema. Todo era risas y un buen rato, hasta que Henry sugirió hacer el elixir. Más que escéptico, en verdad sentí que no debía hacerlo. Pensé que terminaría en su muerte si aquello resultaba ser un veneno, o arruinaría su mente sin posibilidad de reparación. Pero él siguió insistiendo en que veía gente en YouTube preparándolo e ingiriéndolo, por lo que debía dejar de preocuparme. Más que convencerme, terminé resignándome y le dije que hiciera lo que quisiera. Pero Henry siguió insistiendo, diciendo que debía acompañarlo cuando lo bebiera. Cedí, pensando que tener un amigo cerca mientras llevaba a cabo su ritual ayudaría en algo. En el peor de los casos, podría llevarlo al hospital si comenzaba a vomitar sangre. Llegó el día y Henry estaba claramente nervioso. Su piel lucía pálida y estaba temblando. Sudor frío recorría su rostro. Aún así, seguía insistiendo en que estaba bien y que ya había preparado el elixir, la poción de la verdad, como lo llamó. Como tenía miedo de alucinar y terminar perdiendo el control, planeamos que tomara la poción en el bosque cercano a su casa para evitar dramas innecesarios si sus padres estaban presentes. Entonces llegamos a una parte aislada del bosque que solo unas pocas personas visitaban para fumar sustancias ilegales, y Henry tomó el elixir. Era tan marrón como el barro, pero no tan viscoso. Su olor era extraño. La única forma en que puedo explicarlo es que era similar al olor que se siente antes de sangrar por la nariz. Mi amigo se obligó a tragar el líquido mientras su rostro se arrugaba en el proceso. Apenas pudo hacerlo. Nos quedamos sentados en silencio durante unos 10 segundos. Nuestros ojos se encontraron. Henry se encogió de hombros y miró a su alrededor. Después de eso, inmediatamente abrió sus ojos, tanto como si estos fueran a salirse. Pasé mi mano frente a él y parecía estar herido, mas nada alarmante considerando que no se había desmayado. Él simplemente se quedó como piedra, mientras sus ojos se movían de un lado a otro y su corazón se aceleraba. Intentó gritar, pero no salió más que un leve suspiro. Cabe decir que antes de que Henry tomara la sustancia, me dijo que esperara 20 minutos antes de llamar a la ambulancia si es que algo salía mal. Sí, su corazón parecía estar latiendo rápido, pero no al punto de ser algo alarmante. Traté de no molestarlo en pleno trance, y al cabo de 10 minutos, todo parecía haber terminado. Volvió en sí y nuestras miradas se encontraron. Tenía los ojos muy abiertos, con lágrimas cayendo de ellos. «Lo vi», dijo. Inmediatamente pregunté a quién, pero Henry no se atrevió a responder. Bueno, no fue que no se atreviera, era más bien que en realidad no había mucho de él ahí para responder. Tenía los ojos muy abiertos, pero parecía no estar presente. Su piel estaba más pálida y húmeda que nunca, como si le hubieran robado el calor. Temiendo que el elixir todavía estuviera en su organismo, lo llevé al hospital. Le hicieron algunas pruebas, pero los médicos no encontraron nada en su sistema. No era que una sustancia lo estuviera distrayendo de la realidad, simplemente no quedaba suficiente conciencia de mi amigo para responder a mis preguntas. Me quedé a su lado durante un par de horas que me parecieron una eternidad,
hasta que finalmente dijo algo. «Brian, haz que se vaya». Al ser las primeras palabras que pronunció en más de 5 horas, aproveché para cuestionarlo. «¿Quién, Henry? ¿Quién quieres que se vaya?» Él dirigió sus ojos vacíos hacia mí y con una voz igual de apagada respondió: «Lo que nunca existió». Tras esas palabras se desmayó y no despertó. Estuvo en coma durante los siguientes días, sin decir nada, sin moverse siquiera un centímetro. Simplemente se consumió. El rostro, que alguna vez fue brillante, se convirtió en una piel pálida y labios azules. Un cambio en la habitación que se sintió claramente fue que la temperatura descendió. Y no era un frío gélido, sino más bien una ausencia total de calor, como si el poco que alguna vez hubo estuviera siendo atraído hacia un punto de la habitación. Inevitablemente, después de un tiempo, aquello terminó llamando mi atención. Cada vez que miraba hacia el punto más frío, sentí un nudo en el estómago, como si algo invisible postrado ahí me estuviera mirando con enojo. Finalmente, la curiosidad alcanzó su punto máximo. Caminé hacia el lugar y pasé la mano. Lo que sentí, difícilmente puedo explicarlo, pues mi brazo se tensó y empezó a perder todo su calor. Había una línea clara donde el tono de mi piel pasó de ligeramente bronceado a un tono frío, azul claro. Me aparté, pero el tono de piel no cambió, y aún no lo ha hecho. Miré al vacío de frialdad. Algo me devolvió la mirada, un par de pequeños ojos rojos brillantes. No me miró fijamente a los ojos, sino a una parte de mí que pensé era inalcanzable a la vista. Lo sentí hurgando en mi ser, lo que me hizo salir corriendo de la habitación. Me senté afuera de la puerta, acurrucado contra la pared. Sentí el calor del pasillo entrar por debajo de la puerta, hacia lo que fuera esa cosa. Después de unos segundos, miré por la ventana, encontrando una figura oscura acercándose a Henry. Todavía era translúcido, pero con clara presencia física en este mundo. Tenía brazos y piernas largos, además de un pecho delgado y encorvado. Su cara era alargada pero hundida, con las orejas echadas hacia atrás, como un animal al acecho. Todo en aquella cosa era aterrador, pero la característica más notable y grotesca eran sus múltiples bocas, con hileras de dientes afilados alrededor de su pecho, abiertas y gruñendo hacia mi amigo. Lo que pasó después es algo que hasta hoy me cuesta creer y que siempre me acompañará. A medida que la cosa se acercaba a Henry, comenzó a succionar lo que parecía ser un vapor blanco. Después de lo que me pareció una eternidad mirando a esa cosa, el vapor blanco dejó de salir de mi amigo. Acto seguido, aquello giró hacia un lado y el último suspiro de Henry escapó de sus pulmones. Había muerto. Yacía en la cama completamente pálido. Aquel ser dejó escapar un poderoso rugido dirigiendo su cabeza hacia mí. Nuestras miradas se encontraron dejándome paralizado. Fue solo un momento, pero recalco, es algo que jamás olvidaré. Después de eso, saltó por la ventana del hospital y desapareció. Estoy seguro de que, cuando Henry fue a donde se supone que los vivos no debemos ir, lo siguió un espíritu cuyo horrible propósito le negaba su derecho a existir en este mundo. Este ser solo puede sobrevivir absorbiendo las almas de los vivos. Sin embargo, su propósito no fue insidioso. Lo que lo impulsa a hacer tal cosa es el puro instinto inherente a todo ser viviente, la supervivencia. Gracias a Henry, este ser ha adquirido forma física. Básicamente, soy un adolescente promedio que vive en una casa normal, en un vecindario normal. Pero si algo debo destacar, es que mi casa es una de las dos únicas que tiene un campo agrícola cercado,
a menudo cubierto de maleza. Además, mi casa también es la única que tiene la menor cantidad de patio trasero en todo el vecindario. Para ser honesto, nuestro patio tiene solo varios metros de ancho. Entre mi terraza y las cercas que bordean el campo, hay una casa al costado de una carretera que es propiedad de una familia a quien le pertenece todo ese terreno. Pero me parece extraño que no hacen nada con la cantidad de tierra o el edificio grande, viejo y oxidado de aluminio o algún otro material que está al lado de su casa. Creemos que esta finca solía ser una pequeña granja de vacas. La construcción metálica probablemente se utilizó para albergar a los animales. La cerca que rodea toda la propiedad parece estar hecha para transportar electricidad, la cual por cierto ahora no funciona. Lo más probable es que la cerca eléctrica, en su momento, se encargaba de sorprender a las vacas si intentaban salir. Como sea, hasta donde yo sé, la granja ya no estaba en uso desde que nos mudamos aquí, y así ha sido durante los últimos 6 años. Entonces, una noche, estaba afuera con una linterna caminando hacia un pino cerca del alambrado. Cabe decir que hay una línea de pinos que bordean la casa de mi vecino y la mía. El árbol hacia el que caminaba y el cual podría escalar para escabullirme en la propiedad estaba rodeado por pinos y maleza. Por alguna razón, cada vez que me acercaba a ese campo por la noche, podía sentir una vibra muy extraña. Pensé que se debía a gente que podría estar usando el lugar para cosas turbias, por lo que decidí, a manera de experimento, pegar una hoja de papel al árbol y ver qué pasaba. Esa noche, mientras me acercaba, pude ver la hoja intacta reflejada en la luz de mi linterna. Supe entonces que no había nada que temer. Seguro se trataba solo de lo tétrico que se veía todo. Mientras más cerca estaba, a punto de escalar el gran árbol, escuché la cerca de alambre comenzar a temblar. Al principio lo atribuí a un animal pequeño atravesándola, pero seguía temblando. La extraña vibra ahora se convirtió en una sensación de alerta. Me detuve al instante, dirigiendo la linterna en dirección que pensaba se encontraba la fuente. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. Moví la linterna en diferentes direcciones hasta que la vi, entre la maleza, una figura oscura trepada en la cerca mirándome fijamente. Pero lo más extraño fue que, lo que fuese aquello, no tenía rasgos faciales y brillaba tanto como un papel. Me disculpo por no dar más detalles, pero fue lo único que alcancé a ver, pues antes de darme cuenta, estaba corriendo en dirección a casa en un intento por salvar mi vida. En cuanto crucé la puerta, tanto mi familia que estaba en la sala como yo escuchamos aquello en nuestro jardín. Sonaba como el llanto de un gato y perro juntos, con un tono más alto y grotesco. Emitió el sonido mientras parecía darle vueltas a la casa, varias veces hasta que, al cabo de una hora, simplemente desapareció. Por la mañana volví al árbol. El papel que había colocado estaba en el suelo, cubierto de astillas de pino. Parecía como si lo hubieran arrancado violentamente de este, pero no había arrugas de ningún tipo en el papel que indicaran que alguien lo hubiera hecho. No sé si esa cosa tiene algo que ver con la propiedad, pero si es así, ahora sé por qué ya no utilizan esas tierras. A veces puedo oírlo dando vueltas alrededor de mi cama, con un movimiento un poco apresurado, como si tuviera más de 2 pies, lo cual no tiene sentido. Lo sé porque lo he llegado a ver fugazmente. Luce un poco anoréxico, si es que es humano. Por lo que sé, su forma es humanoide, y de tratarse de un animal, ruego a Dios que sea el único de su especie. No puedo imaginar a más de esas cosas sueltas por la calle. Su boca es más grande que cualquier animal que jamás haya visto. Parece como si se hubiera fracturado la mandíbula o no la tuviera.
Otra cosa que no ayuda es que su boca está acompañada por 2 ojos brillantes con piel negra rodeándolos. A pesar de ello, estoy seguro de que es ciego. Una vez lo miré a los ojos, pero se giró como si yo no estuviera ahí. Lo seguí mirando directamente, pero no obtuve respuesta. Mas la falta de visión es compensada con su sensible oído. En cierta ocasión mi gato saltó del sofá y aquella cosa lo escuchó desde mi habitación. Salió corriendo en su dirección y luego hubo silencio. Al día siguiente encontraron a mi gato muerto en el patio trasero. Todos pensaron que lo había matado un coyote o un perro callejero. Lo que haya sido, pude distinguir una enorme marca de mordedura humana debajo de su torso. Él lo había matado. Tenía que haberlo hecho. Nunca había visto algo que pudiera dar un bocado tan grande. Todo lo que puedo decir es que un coyote no podría haber creado una mordida de ese tamaño, además de las marcas que claramente pertenecían a dientes humanos. Esta noche fue completamente diferente. El polvo en la habitación me obligó a estornudar, aunque gracias a Dios la almohada amortiguó el sonido. Aquello que estaba ahí como todas las noches no pareció darse cuenta. Simplemente se giró y rascó la puerta de mi armario, algo que no había hecho antes. Conforme estaba en ello, con horror, fui cayendo en cuenta de que más bien parecía estar escribiendo algo, y para mi sorpresa lo estaba haciendo. El miedo comenzaba a ganarme y no hizo más que aumentar cuando perdí de vista aquello en la oscuridad. Lo único que me calmó fue el silencio total. Después de unos minutos, mis pupilas se dilataron y pude ver en la oscuridad. Dirigí la mirada hacia el último lugar donde vi aquello, pero no estaba ahí. En ese instante, al pie de mi cama, escuché un gruñido, como el de un perro enojado. Mi corazón se hundió profundamente en mi pecho mientras sentía que mi ritmo cardíaco disminuía considerablemente. Incluso con el pavor que estaba sintiendo, no me atrevía a moverme. Algo en aquella situación me gritó mirar hacia el armario, donde esa cosa había dejado su mensaje. Te escuché. $36.400.000. Ese es el número esperado de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia, según la famosa ecuación de Drake. Durante los últimos 78 años, habíamos estado transmitiendo todo sobre nosotros: nuestra radio, nuestra televisión, nuestra historia, nuestros mayores descubrimientos, al resto de la galaxia. Habíamos estado gritando nuestra existencia a todo pulmón, preguntándonos si estábamos solos. 36 millones de civilizaciones. Sin embargo, en casi un siglo de escucha, no habíamos recibido nada. Estábamos solos. O eso fue hasta hace unos 5 minutos. La transmisión se produjo en cada múltiplo trascendental de la frecuencia que estábamos escuchando. Los armónicos trascendentales, cosas como la frecuencia del hidrógeno multiplicada por pi, no aparecen en la naturaleza, así que supe que tenía que ser artificial. La señal se encendía y apagaba muy rápidamente, con amplitudes increíblemente uniformes. Mi reacción inicial fue que se trataba de algún tipo de transmisión binaria. Medí 1679 pulsos en el minuto que la transmisión estuvo activa. Después de eso, se reanudó el silencio. Al principio los números no tenían ningún sentido, simplemente parecían ser una mezcla aleatoria de ruidos. Pero los pulsos eran perfectamente uniformes y en una frecuencia siempre tan silenciosa. Tenían que provenir de una fuente artificial. Miré la transmisión nuevamente y mi corazón dio un vuelco. 1679. Esa fue la longitud exacta del mensaje de recibo enviado hace 40 años. Con entusiasmo comencé a organizar los bits en el rectángulo original de 73 por 23.
No pasé de la mitad cuando mis esperanzas se confirmaron. Este era exactamente el mismo mensaje. Los números en binario, del 1 al 10. Los números atómicos de los elementos que componen la vida. Las fórmulas de nuestros nucleótidos de ADN. Alguien nos había estado escuchando y quería que supiéramos que estaba ahí. Entonces se me ocurrió. Este mensaje original fue transmitido hace solo 40 años, lo que significaba que la vida debe estar como máximo a 20 años luz de distancia. Una civilización con la que se pueda hablar. Esto revolucionaría todos los campos en los que he trabajado: astrofísica, astrobiología, astrología. En medio de mis pensamientos, la señal volvió a sonar. Esta vez lento, incluso deliberado. Dura poco menos de 5 minutos y llega a una nueva parte una vez por segundo. Aunque las computadoras, por supuesto, lo están grabando, empiezo a escribirlo. 0, 1, 0. Supe inmediatamente que este no era el mismo mensaje de antes. Mi mente comenzó a recorrer las posibilidades de lo que podría ser. La transmisión finaliza habiendo transmitido 248 bits. Seguramente esto es demasiado pequeño para un mensaje significativo. ¿Qué gran mensaje a otra civilización puedes enviar con solo 248 bits de información? En una computadora, los únicos archivos tan pequeños se limitarían a texto. ¿Era posible? ¿Realmente nos estaban enviando un mensaje en nuestro propio idioma? Ahora que lo pienso, no estaba tan descartado. Hemos estado transmitiendo prácticamente todos los idiomas del mundo durante los últimos 70 años. Empiezo a descifrar con el primer esquema de codificación que se me ocurrió. Cuando termino de reconstruir el mensaje, mi estómago se hunde como un ancla. Las palabras ante mí respondieron a todo. Guarda silencio o te escucharán. Si el video te ha gustado, apreciaría que dejaras tu like y compartieras para que YouTube recomiende el canal a más personas. Puedes enviar tu relato por correo o Facebook. Búscanos como VDA Oficial en Instagram, Voces del Abismo en Facebook y Twitter. Si quieres saber un poco más sobre mí, de Carlos, te dejo mi Instagram en pantalla. También contamos con comunidad de Discord. Todos los enlaces se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.